Buenos días, desde la Asociación GPS Gente para Servir, les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 24 de julio del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con los libros de Eclesiastés capítulo 9 y Proverbios capítulo 24. Eclesiastés 9 y Proverbios 24. Definitivamente el mundo, la sociedad necesita mejores personas, necesita mejores hombres, mejores mujeres, mejores individuos que sepan aportarle a la sociedad. Y, y todo lo que la escritura nos enseña, el mismo Pablo le decía a Timoteo que la escritura tiene una capacidad de perfeccionar al ser humano, de hacer que el ser humano sea apto para toda buena obra, que el ser humano sea preparado para toda buena obra y que pueda desenvolverse de la mejor manera en la sociedad y que venga la sociedad no a quitarle, sino que venga la sociedad a sumarle. Hemos hablado mucho del corazón sabio a través de estos escritos sapienciales y hablábamos la semana pasada de cómo el corazón sabio teme al Señor, busca al Señor, confía en el Señor, espera en el Señor. Pero también el hombre y la mujer de corazón sabio le ama y le obedece. Y todo esto que estamos que venimos leyendo, pues nos está dando, digámoslo así, unos consejos prácticos para la cotidianidad sobre la vida, el adquirir sabiduría. Y no podemos dejar de un lado o de lado que no se trata simplemente de adquirir información bíblica, como de ir sumando versículos, sino que hay un efecto sobrenatural en la palabra del Señor que tiene, o más bien que entra en acción, es a través de la oración y de la búsqueda del Señor. La palabra del Señor necesita algo así como un combustible que permita que obre en el corazón del ser humano. Y ese combustible, sin duda alguna, es la oración. Necesita ese fuego para que esa palabra del Señor se active. Diría yo como una especie de catalizador. Es la oración a la palabra del Señor. Porque nos podemos simplemente llenar de información y seguramente se nos iría, la memoria nos fallaría, pero la oración es lo que permite que esas sabias palabras que están en la escritura se queden en nuestro corazón. Además que tengamos el discernimiento de lo que estamos leyendo en la escritura, que nos dé la comprensión, que nos dé el entendimiento, pero también la asimilación de estas palabras para nuestra cotidianidad. Tenemos hoy entonces el libro de Eclesiastés y el Proverbio 24. No perdamos de vista que según al atribuirle el escrito de Eclesiastés a Salomón, estamos hablando ya de un Salomón seguramente anciano, donde él, como lo expresa el mismo libro, se ha, se ha permitido vivir excesos, un hombre que fue dotado por una sabiduría extraordinaria, pero que lastimosamente al quitar la mirada del Señor, lastimosamente no sé, eso es lo que le pasa al corazón del ser humano, que en ciertos momentos desconoce que todo lo que es, tiene y hace es por el favor del Señor. Y seguramente Salomón en algún momento pensó que él era sabio por sí mismo y al quitar la mirada del Señor empieza a contemplar otras cosas, a abrir demasiado la mente. Yo creo que eso es lo que le pasó a Salomón, que, que, que le abrió demasiado la mente y pensó que se podía permitir ciertas cosas, es lo que dice la misma escritura, que así como las moscas hacen heder
el buen perfume del perfumista, así es una pequeña locura aquel que es considerado como sabio. Solo que Salomón no permitió una pequeña locura, sino una gran locura, y pues tuvo tanto exceso en la vida y generó tanto dolor que pareciera que al final de sus días nos deja este escrito de Eclesiastés donde él concluye de que el todo del hombre es que tema al Señor, que ande en sus caminos y que aplique la sabiduría del Señor a su diario vivir. Por eso hablábamos la semana pasada de las palabras que redundan en el libro de Eclesiastés como la vanidad, como a veces el sinsentido de la vida en cosas completamente vacías y que dónde está todo el hombre, que busquemos al Señor, que busquemos en Él la fuente de todo bien y la fuente de la sabiduría. Eclesiastés capítulo 9 nos da unos consejos muy prácticos que, pues, que en verdad, si nosotros somos sabios y entendidos, pues tengamos en cuenta quién lo está diciendo. De nuevo, un hombre que vivió excesos y en esos excesos causó y se causó muchísimo dolor y nos está dando consejos para que nosotros podamos tener el equilibrio necesario en la vida. Y el equilibrio, el libro de Eclesiastés habla mucho del equilibrio, de no excederse, todos los excesos son malos. Como las carencias son malas, también los excesos son malos. Se trata no de una postura eh, digámoslo así, imparcial, porque la Biblia no tiene que ver con imparcialidades. La Biblia es de posturas firmes. La Biblia no es, digámoslo así, o la fe, lo que nos enseña la Escritura, no es que seamos como condescendientes ni tolerantes con el pecado. Frente al pecado hay una postura firme y radical y no es de neutralidades. La Biblia no es de neutralidades. El cristiano no está llamado a la neutralidad, no está llamado a la imparcialidad frente al pecado. Frente al pecado tiene que tomar posturas firmes, pero la Biblia sí nos exhorta al equilibrio, que nuestra vida sea una vida equilibrada. Y el capítulo 9 que nos corresponde en la lectura de hoy, empieza diciendo, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. ¿Sí? O sea, primero, pues que nada, absolutamente nada, se escapa de la soberanía y del conocimiento eterno del Señor. Pero luego nos va a venir a hablar, porque él dice, no hay una fórmula, ¿sí? Y en esto, a veces el mismo cristiano pretende aplicar unas fórmulas, y permítanme decirlo incluso como una especie de fórmulas mágicas para ciertas cosas en su vida. A veces creemos que, la fórmula para que se solucione esta situación es ABC, ¿sí? Y a veces tratamos de cuadricular la mente nuestra y la mente del Señor, la cual no hay manera de cuadricular porque la mente del Señor es eterna y el Señor es soberano y el Señor, y no hay como fórmulas secretas que las cosas deban ser siempre o salgan siempre como en algún momento salieron. La mente del Señor es tan dinámica que Él simplemente se está moviendo en la eternidad, que es su escenario, y nosotros no podemos pretender sesgar la mente del Señor. Entonces, de alguna manera Salomón está diciendo, no hay manera de decir esto es absolutamente así, porque bajo la soberanía del Señor todo está establecido, ¿sí? Establecido, y Él en el trato que tiene con cada uno de nosotros, en su pericia de manos, en su sabiduría, también sabrá en qué momento y cómo nosotros necesitamos su ayuda y cómo necesitamos su influencia. Pero está hablando y va a seguir hablando de la muerte, ¿sí? Como tal. Mm, y nosotros, hay culturas que tienen una perspectiva muy diferente sobre la muerte. Para nosotros, no sé por qué, a veces la muerte, bueno, yo creo que nosotros tenemos una gran influencia de Dante en el concepto de la muerte, en el concepto del cielo, en el concepto del infierno. Por eso es un poquito trágica la mentalidad que podemos tener frente a la muerte,
para muchas culturas a través de los años, para las mismas religiones orientales, del mismo judaísmo, y me imagino que el cristianismo en un principio, los cristianos no tenían miedo a la muerte, por ejemplo. ¿Sí? Cuando uno mira el Nuevo Testamento y la historia de la iglesia primitiva, no había miedo a la muerte, porque era claro conforme a las promesas del Señor. Si el Señor constantemente estaba hablando de la eternidad, si el Señor constantemente está hablando de la vida eterna, si el Señor constantemente está hablando que le iba al Padre a preparar la morada, pues ¿cómo iba a haber miedo? Por el contrario, Pablo mismo decía, para mí, lo mejor que me pudiera pasar es morirme e irme con Cristo, ¿sí? Pero ¿qué es lo más conveniente? Entonces Pablo decía, para mí lo mejor es morir, pero que es más conveniente a causa del Evangelio, ¿sí? Pero nosotros, insisto, por esa influencia dantesca, pues tenemos como un concepto un poco complejo sobre la muerte, y aquí Salomón está planteando y dice, bueno, ¿de qué sirve a veces tantos excesos? ¿De qué sirve tanto afán? ¿De qué sirve tanta angustia? Tantas situaciones si de alguna manera a los buenos, a los malos, a los justos, a los injustos, les llegará el día en que deben pasar a otro escenario, ¿sí? Entonces, luego va a dar unos consejos y dice, conclusión, siga esto, viva de esta manera, tranquilícese, no relájese y sea medio, o sea, como que no tome con seriedad la vida, no, pero entienda que la vida tiene esencias, y esas esencias de la vida son las que valen la pena, ¿sí? Esos fundamentales de la vida son los que valen la pena. ¿Y qué empieza a decir entonces Salomón? Dice, come versículo 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia. Estoy en el versículo 6 de Eclesiastés 9, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Entonces, ya después de hablando de toda la muerte, que son olvidados, pues, lo normal, dice, mm, anda, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables delante del Señor. ¿Sí? Cuando yo decido obedecer al Señor, cuando yo decido corregir mis caminos, cuando yo decido hacer de mi vida grata delante del Señor, pues dice, disfrútela, disfrútela, y lo que venga a sus manos, disfrútelo. Ayer tuve una experiencia muy bonita, y fue que se comunicó conmigo un joven o un señor, y me dijo que tenía la oportunidad de cumplirle a su mamá el sueño de su vida, que su mamá era cristiana hacía muchísimos años, y que él desde muy pequeño había escuchado que el sueño de su mamá era conocer Tierra Santa. Entonces se comunicó conmigo que quería mandar a la mamá a la peregrinación, pero me pidió que hiciéramos una videollamada y que yo le contara a la mamá la noticia que ella se iba para la Tierra Santa. Fue muy conmovedor. Hicimos una videollamada y él me presenta a la mamá y le dice, por favor, cuéntele a mi mamá por qué estamos reunidos. Cuando yo le expliqué a la mamá el acto de amor y de honra que este hijo estaba haciendo con ella, a mí me impactó mucho, porque la mamá pues casi se desmaya, además del impacto. Se puso a llorar y alababa al Señor con una alegría, bendecía a ese hijo. Ella solo le decía al hijo, te bendigo, te amo, te bendigo, porque estás causando un gran gozo en mi vida. Me parecía muy conmovedor ese acto, ese esfuerzo de ese hijo por alegrar, por honrar, por bendecir a su mamá, pero sobre todo esa mamá glorificando al Padre, ¿sí? Bendiciendo al Señor, pero también con un corazón lleno de gratitud hacia el Señor, bendiciendo a su hijo. A mí me impactaba mucho, y solo podía pensar, Señor, en verdad, y yo hice una oración por ellos, y yo decía, este muchacho está haciendo un mandamiento. El mandamiento dice, el que honra a padre y madre, habla la Biblia que es el primer mandamiento con promesa, tendrá largos días, ¿sí? Y cuando yo veía este gozo,
esta alegría, este deleite, primero del hijo honrando a su mamá, pero también de la mamá viendo una oración contestada. Pero ella dijo al final, porque yo le explicaba de qué trataba la peregrinación, dijo, no, me da hasta miedo tanta bendición, ¿sí? Y me pareció muy particular porque esa es una reacción muy normal de nosotros. Creemos que una gran bendición del Señor detrás viene como si nos fuera a cobrar la bendición. Hay algo que pasa también en nuestro cerebro que nos da miedo disfrutar el beneficio que el Señor tiene para nosotros. Por eso hay frases pienso yo a veces, hay dichos populares sabios, en verdad sabios, pero hay dichos populares que son muy malos, que son casi diabólicos. Por ejemplo, decir lo bueno no dura, ¿sí? Entonces, no podemos, como que no tenemos la buena capacidad de disfrutar lo que va viniendo a nuestras manos cada día, porque tenemos miedo de que eso bueno no va a durar. Entonces, como hay un miedo de que eso bueno no va a durar, no lo disfrutamos. Y si no lo disfrutamos, no lo agradecemos, ¿sí? Entonces, cuando ella decía, no, no, yo tengo hasta miedo de tanta bendición, yo tengo hasta miedo de todo lo que el Señor me está regalando. Entonces yo le decía, no, no tenga miedo de qué. Es un muy buen padre, tan buen padre que tocó el corazón de su hijo, lleno de amor y gratitud, pues por usted, y permitió todas las cosas para que usted suba a la tierra del Señor y cumpla ese anhelo. Entonces, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a desconfiar del favor del Señor? Dice la Biblia, la bendición de Dios enriquece y nunca añade tristeza con ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo Salomón? No, tranquilo, si sus obras son agradables delante del Señor, disfrute. Si usted ha buscado agradarlo, obedecerle. Sin duda nos hemos equivocado, sin duda hemos fallado, sin duda a veces estamos cansados, nuestros sentidos nos engañan. Claro que sí, ninguno es infalible, pero aún a pesar de habernos equivocado, volvemos nuestro corazón y nuestro rostro a Él, nos arrepentimos genuinamente y procuramos corregir, ¿sí? Y procuramos enderezar la senda, corregir lo que está lo deficiente, como le decía Pablo a Tito. Entonces, si Él se agrada de mí solo por la intención y la decisión de agradarlo, pues disfrutemos todo bien que pone el Señor en nuestras manos. Y es lo que está diciendo. Entonces, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegría de tu corazón y tranquilo, que si usted ha procurado agradar al Señor, seguro que sus obras son agradables delante de Él. Luego dice el versículo 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Eso me recuerda la escena del Apocalipsis y también de la parábola que habla el Señor de las 10 vírgenes. Sí, dos cosas, vestiduras blancas y la lámpara llena de aceite. Esa es una labor que debemos hacer nosotros como iglesia, como la esposa del Cordero, que nuestro corazón se mantenga limpio. Ahora, ¿cómo se mantiene limpio el corazón en un mundo que constantemente lo contamina? Pues confesando la Biblia, y eso hemos hablado mucho, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay uno solo en este mundo que no peque diariamente. Todos pecamos o porque dudamos, o porque tememos, o porque hablamos mal de la cuenta, o porque hablamos de manera inadecuada, o porque prestamos nuestros ojos o nuestros oídos. De alguna manera, todos cada día infringimos lo que el Señor ha establecido. Pero tenemos esperanza en el arrepentimiento, en la confesión y sobre todo en su misericordia para que perdone nuestros pecados. Entonces dice, es trabajo nuestro mantener nuestras vestiduras blancas y ungüento sobre nuestra cabeza, porque si yo constantemente busco estar a cuentas con el Señor y busco su presencia, pues Él derramará el don de su espíritu sobre mí. Eso es lo que a mí me corresponde. Y fruto de esa labor de limpiar mis vestidos y de mantener el ungüento sobre mi cabeza, bueno,
Seguramente Salomón pensaba en otras cosas, en mantenerse pulcro, en oler bien, porque el ungüento tiene que ver también con un perfume. Pues qué mejor perfume que el de la presencia del Señor. Es que la Biblia, acuérdense que se cruza, dice Pablo, que nosotros estamos llamados a ser olor fragante del Señor. ¿Y cuándo somos olor fragante del Señor? Para salvación. Pues cuando estamos con las vestiduras blancas y dejamos que su espíritu fluya sobre y a través de nosotros. Luego dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. O sea, trabaje, pero goce, disfrute, no hay nada más bueno que usted disfrute lo que el Señor puso en sus manos. Hay una cosa que se me viene a la cabeza que, para que tengamos en cuenta. Una cosa es atesorar y otra cosa muy diferente es ahorrar, ¿sí? Atesorar es guardar por si pasa algo, ¿sí? Eso es atesorar. El que atesora desconfía de la provisión del Señor, ¿sí ven? El que atesora dice, no, guarde, 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 que uno no sabe qué va a pasar. Eso es desconfiar de que su vida depende del Señor. El que atesora generalmente le duele, le cuesta disfrutar, ¿sí? Porque si disfruta, se está gastando lo que está atesorando. Eso es muy diferente al ahorro. El ahorro es digámoslo así, una reserva que yo estoy haciendo, pero con un propósito específico, ¿sí? Entonces, yo voy a ahorrar, por poner un ejemplo, 1 año, 2 años, 3 años, esta cantidad de dinero porque con esto voy a hacer esta inversión, con esto voy a hacer no sé, a cumplir este propósito. Entonces, cuando la Biblia nos habla de disfrutar, primero hay que ser administradores, porque también la Biblia nos enseña a no derrochar, pero es que a veces cruzamos la línea del no derroche a la línea del no deleite y no disfrutar. Entonces siempre estamos con miedo, atesorando lo que el Señor colocó en nuestras manos y no disfrutándolo, ¿sí? Y midiendo, midiendo. Yo no creo que alguien sea feliz midiendo todo en la vida, ¿sí? Hay que ser administradores, claro que sí, y hay que ser organizados, claro que sí, pero se vuelve una esclavitud cuando usted está contando absolutamente todo y entra en sufrimiento, porque lo que yo debo evaluar es la actitud de mi corazón. Entonces yo sufro y yo digo, no, Dios mío. En estos días alguien me hablaba de los intereses, que se pagaban sobre un apalancamiento para una inversión. Entonces, no, que tantos intereses que se van a pagar en esta inversión, pero no tenía la capacidad de evaluar el beneficio independientemente de los intereses que se dieran. El dinero tiene una dinámica, ¿sí? El sistema monetario tiene una dinámica y lo que hacen los intereses es mantener el valor presente en el futuro del dinero. Por ende, toda inversión que se haga hace que ese dinero pues mantenga un valor y es justo también. De alguna manera, en ciertos momentos es justo. Donde no es justo los intereses, cuando yo estoy ayudando a mi hermano, que lo dice la Biblia. Pero entonces, ¿qué dice Salomón? No, disfrute, disfrute, coma con alegría, beba con alegría, come con esperanza, porque si el Señor lo puso delante de usted, pues disfrútelo, disfrútelo con libertad, ame, sirva, sea feliz, tenga detalles que den felicidad al otro. El Señor es un Padre que quiere en verdad que nosotros vivamos bien. Si el Señor quiere que vivamos bien, ¿por qué nosotros nos oponemos a ese plan de que podamos vivir bien si nuestras obras son gratas delante de Él, si estamos procurando los vestidos blancos, si estamos permanentemente con el ungüento de su Espíritu sobre nosotros? Luego va a decir, trabaja, trabaja, dice, tienes que trabajar. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, ni por debajo de tus fuerzas, ni te excedas porque te vas a enfermar seguramente. Dice, porque cuando estés muerto, pues ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, ¿sí? O sea, el día que hay que trabajar, trabaja con fuerzas, según tus capacidades. Y el día que el Señor determine que hay que descansar, pues descansa.
¿sí? Para que recuperes tus fuerzas. Mire lo que nos habla también del trabajo. A propósito, el Proverbio 24, versículo 10 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Muy tenaz. Eso es el proverbio de hoy. No seamos flojos en el trabajo, o sea, hagámoslo con esfuerzo, pero tampoco nos excedamos porque nos vamos a enfermar. Pero también el Proverbio 24:33, en contra de la pereza y la negligencia, dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Sí? Que como nos está exhortando a que seamos diligentes, esforzados en el trabajo, pero según la fuerza que el Señor nos concede. Luego Eclesiastés va a decir, definitivamente es mejor la sabiduría que las armas. Es mejor la sabiduría que las armas. Hay historias bíblicas donde de hecho aquí lo va a plantear Eclesiastés, una ciudad pequeña, un pueblo pequeño puede vencer un gran imperio. Y muchas veces, claro, estaba la intervención divina, pero también un acto de sabiduría, un acto de entendimiento. Las estrategias de la guerra, a mí me ha gustado mucho ver en guerras antiguas, por ejemplo, las conquistas de los musulmanes, cómo conquistaron la ciudad de Estambul, fue puras estrategias militares y a veces unos tenían desventajas sobre los otros, militarmente hablando, pero con sabiduría, con una buena estrategia, lograron la conquista. No es las armas, no es ni siquiera las herramientas, es la sabiduría, porque la sabiduría puede darle mejor función a un elemento básico que tener todas las herramientas del mundo y no saber operar una sola de ellas. Así que sigamos estos consejos y el mayor y principal consejo que nos da estos libros sapienciales es busquemos al Señor. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Rindamos nuestro corazón delante de Él. Con humildad permitamos que Él lo trate, lo transforme y lo renueve cada día. Y que su palabra sea esa luz en nuestro camino, pero que el poder de su espíritu tome esa palabra y la vuelva verdad y realidad en cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias al Señor y entregarle este día en oración. Quiero entregarte, Señor, mi vida y la vida de cada uno de estos tus hijos y pedirte, Señor, que cada uno experimente tu presencia a través de tu espíritu para este día, para lo que vamos y necesitamos hacer en este día, para, para que tú intervengas también en aquellas cosas que superan nuestras capacidades. Te pido que tu presencia esté con cada uno de ellos, Señor, que no permitas que en su mente, en su corazón se aparten de ti un solo instante. Yo te suplico que bendigas este acto de fe y de esfuerzo de madrugar a buscarte, que ellos te hallen y que sus corazones, Señor, cada día sean un mejor terreno para que la buena semilla germine con abundancia. Pon tu mano sanadora sobre aquellos que están quebrantados de salud. Pon tu mano también, Señor, sobre aquellas almas afanadas, preocupadas. Y por favor, que tu espíritu, Señor, tome nuestro espíritu y nos guíe a toda verdad. Yo te entrego, Señor, este nuevo día y te pido tu bendición, que es la que enriquece y nunca añade tristeza con ella. Que tu bendición, Señor, guarde y ampare a cada uno de tus hijos, a sus familias, a sus asuntos, Señor, y que veamos en este día y esta nueva semana, Señor, tu favor, misericordia, tu gracia y presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.